en esto que es tu momento, le damos la bienvenida y lo saludamos a José Ramón Farías, docente jubilado, escritor, narrador de mitos y leyendas. Bueno, ya vamos a hablar sobre eso. En primer lugar, lo saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, José? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien, gracias a Dios, todo bien. Me alegro, un gusto tenerte en el programa, José. ¿Cómo? Que es un gusto tenerte en el programa, te digo. Ah, bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, para los que nos están escuchando, José, vamos a contarle un poco sobre vos, ¿no? Sos un docente jubilado, estás Sí, viviendo acá en Presidencia Roque Saspeña, digo, somos prácticamente vecinos con Tres sí, Isletas. ¿Es así? sí, así es. Bueno, ¿hace cuánto tiempo te jubilaste, José? Mirá, perdí la cuenta, pero van a ser 7, 8 años por lo menos, ya hace rato. Hace rato. Ahora tengo 72 años y me jubilé a los 54, imagínate, hace un montón de tiempo. Mirá vos. Y bueno, disfrutando de esta nueva etapa, supongo, ¿no? Y sí, o sea, la no obligación de horarios y esas cosas, nada más, pero Ujú. yo durante mucho tiempo seguí, eh, cuando me convocaban a las escuelas para narrar, seguí yendo. Sí. Después tuve un problema de salud bastante serio y por ahora estoy parado. Claro. José, ¿y cómo nació esto de escribir, sobre todo narrar mitos y leyendas? ¿Alguien te inspiró o siempre te gustó? ¿Cómo fue? No, vos sabés que yo hice mi carrera docente en escuelas rurales, Ajá. porque venía de una familia de muy escasos recursos, entonces siempre buscaba las escuelas más alejadas. Ah, Te cuento que cuando rendí para director de tercera, entre 100 y pico, yo salí segundo. Podría haber elegido en cualquiera de las ciudades importantes del Chaco, pero elegí de ujú. Las Breñas una escuela a 70 kilómetros de allí, porque por el sobresueldo, la zona D, había comedor, etcétera, etcétera. Sí. Así que esa fue un poco tu elección. Y bueno, trabajando en la zona rural, te fuiste inspirando un poco en esto, ¿no? O tus escritos se inspiraron allí. Claro, vos imaginarte que en ese tiempo FMs no había. Claro. Las radios que podíamos escuchar era a la noche por la interferencia, radios de Buenos Aires, por Sí, supuesto. sí, sí, sí. Y bueno, entonces, ¿cómo cortábamos las noches, sobre todo de invierno, que son largas? Yo tenía una buena relación con mis vecinos, con los padres de los alumnos. Entonces, generalmente nos reuníamos en las noches, no todas las noches, pero con mucha frecuencia, a compartir una empanada o simplemente una mateada. Y ahí ellos contaban estas historias que yo cuento, Sí, por supuesto que la daban como verdaderas, ¿no es cierto? sí. A mí me pareció interesante porque cuando hablamos de tradición, generalmente hablamos de la tradición de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos también acá una muy rica tradición que Mm, pasa por estos seres imaginarios que pueblan la mente, la imaginería de nuestra gente. sí. Así que una vez organicé una charla con un escritor de acá para que hable sobre historia. No vino, Sí. la sala donde estaba llena, entonces yo me decidí a contar una historia que Ajá. fue muy bien aceptada y a partir de ahí me empezaron a convocar de acá, de allá. Te digo que recorrí prácticamente toda la provincia del Chaco y además en varias localidades de Corrientes, Corriente Capital, Bellavista, Sí. qué sé yo. Y la provincia de Misiones también, en Apóstoles, Oberá, Ujú. muchos lugares de Misiones, y hasta pude viajar al extranjero para contar estas historias a Colombia. 2 años fui a Colombia, convocados por un teatro que organizaba espectáculos y otro por una organización gubernamental que organiza un evento que se llama Contadores de Historias y Leyendas.
Ajá. Y bueno, ahí fui, por supuesto, con mucho éxito, gracias a Dios. Y después ya te digo, el problema de salud me dejó un poco retrasado y ahora estoy sin hacer nada. Y José, contanos un poco para aquellos que te están escuchando y bueno, para los que te conocen, pero también aquellos que no y se están enterando de esto, ¿cuáles son por allí esos mitos y esas leyendas típicos aquí de nuestra provincia? Que algunas son más conocidas que otras, pero hay otras que no tanto. Sí, mi público generalmente son los chicos de la escuela primaria Ujú. y algunas veces he ido a escuelas terciarias también, Sí, donde vos te podés manejar con un lenguaje más amplio, te voy a decir, porque en la claro. escuela tenés que ser muy explícito por los chicos, aunque todos tienen información sobre esos personajes, Ujú. pero para describir situaciones hay que ser más detallista, te voy a decir. En Sí, 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 cambio, sí, un sí. grande que se supone que tiene conocimiento previo y puede deducir por asociación lo que le contás, es un lenguaje más fácil para mí. Claro. Y mira, yo abordo temas de las leyendas y los mitos populares de toda la Argentina, Ujú. pero refiriéndome al Chaco en particular, acá lo más requerido es el lobizón, Sí. la luz mala. Esos son los temas que más le preocupan, más que les preocupan. Todos tienen alguna información. Alguna idea, sí. Sí, 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 porque los padres, los abuelos, o escucharon hablar y casi siempre abordo esos temas. Ujú. Y bueno, y supongo que cuando lo vas contando y lo vas desarrollando, como vos bien decís, dependiendo del grupo etario al que esté dirigido, lleva a que la atención esté ahí constante, ¿no? Sí, Imaginando el sí, sí, sí. personaje, el lugar, el momento. Mira, yo tengo la suerte, por ejemplo, he ido a escuelas con cursos difíciles, ¿no? El Sí, secundario, por ejemplo. ajá, Me decían, uy, esto va a ser, usted tenga paciencia, porque son... Y sin embargo se enganchaban con el tema sí, y se quedaban callados, incluso tocaba el timbre para ir al recreo y no se movían, ¿viste? O sea mirá, que evidentemente el tema lo conocían, pero lo importante de esto es cómo lo contás. exacto, que por ahí pasa la cuestión, José, ¿no? Cómo se transmite. Claro, claro, así es. Y en esto de poder transmitir o de narrar los mitos y leyendas, ¿vos en qué te fijás? Digo, no solo en la historia, pero a la hora de querer que ese mensaje llegue, ¿qué le vas poniendo como condimento, digo, al relato, a los personajes o para que la imaginación aún se expanda un poco más? Claro, primero abordo el tema desde el ángulo de mi audiencia, que yo ya sé más o Sí, menos cómo es. ajá, Y después trato de dar alguna explicación razonable, sí, de manera de que el auditorio que escucha se aleje, sobre todo los chicos, se alejen de la superstición. ujú, Entonces, cuando les hablo de la luz mala, por ejemplo, sí, les cuento de la propiedad de la fosforescencia de algunos materiales, que gases fosforescentes que se forman cuando hay metales nobles enterrados o se pudren determinadas plantas. Por eso en los estelos de Liberá sí, y en los bañados de San Bolombón es muy común ver la luz mala. ujú, A Ilel Mulay lo le decían los querandíes, sí. pero... Y bueno, les voy contando porque les hablo ya del peso específico, de la densidad. De paso están recibiendo otro mensaje, ¿no? Claro, sí, sí, Ese es sí. en el caso de la luz mala. Ujú, Y de los otros, bueno, trato de desentrañar el origen de la creencia ujú. y es aceptado. Sí. Mirá, qué interesante, José, lo que nos estás contando, ¿no? Porque, digo, hay todo un trabajo. A veces se piensa que el escritor, bueno, tiene su grado de inspiración, se pone a escribir allí en determinados momentos, según sus horarios, como bien contabas un poco tu experiencia, pero después a la hora de llevarlo adelante, digo, en la transmisión o poder contarlo, ese es otro proceso y otra etapa, a veces que no se logra, ¿sí? En un 100%, digo, porque hay que tener ciertas herramientas,
hay que utilizar esto que vos decís, un poco la lógica, lo racional, para poder darle también una explicación y poder seguir ese hilo conductor que enganche a ese oyente que tenés. Mirá, yo creo que los docentes son todos narradores natos, Ujú, por la función que cumplen, ¿no es cierto? Y cómo cumplen su trabajo. claro. Pero de ahí a animarse a abordar esos temas, a algunos no les interesa o no se sienten con capacidad. Ujú, Cuando yo comencé a contar esto en las escuelas, que empecé a recorrer prácticamente todas las escuelas del Chaco, sí, me decidí a publicar. El primer libro que escribí se llamó La misteriosa Casa Cruz, sí. que hace referencia a una casa llena de misterios acá de De Cespeña. esas peñas. Ajá. Después investigué sobre la vida de los hermanos Velázquez, Ujú, eh, recorrí todos los lugares donde ellos vivieron, este, y bueno, tuvieron muy buena acogida esos libros. Yo en total publiqué 9 libros y bueno, ahora no tengo ninguno porque gracias a Dios se vendió todo. mirá qué bueno, José. Y vas a seguir escribiendo? ¿Estás pensando en algo más o no? Y por ahora no, estoy con una especie de novela que la empecé, que es una especie de autobiografía, Ajá. porque, o sea, por mi origen humilde, te quiero decir, Sí, 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 sí. y de ahí haber conseguido un cierto lugar en la sociedad de Saspeña, por ejemplo, Ajá. o los lugares que visito, yo creo que es un logro. Y quiero reflejar todo ese proceso, así que tengo bastante escrito ya y viste cómo es esto. Ajá. Cuando te agarran las ganas, escribí, y si no, te tiene que agarrar la garrotera y entonces escribí. Claro. Bueno, y está, es interesante esto que decís, José, ¿no? Porque está bueno también por allí conocer un poco como se dice habitualmente, la autobiografía del escritor, del autor, conocer no solo al personaje o aquel que escribe, sino su esencia, ¿no? Contar esas anécdotas, las cosas que ha pasado por su vida. Me parece que también es un legado importante que uno va dejando. Claro que sí. Mirá, yo durante 4 o 5 años, creo no se hace más, asistí a un Congreso Nacional de Folclore que se hacía en Paraná, en la ciudad de Paraná. Ujú. Y bueno, muchas historias recogí ahí porque compartía horas con Fortunato Ramos, con los Cuesta, con Sí. gente que estaba en el medio, te voy a decir. Ujú. Y bueno, aproveché algunas historias que escuché por ahí y a ellos les quedaron las mías. Así que eso no se hace más, así que estoy fuera de tono training, te voy a decir. Ahora estoy quieto. Claro, estás tranquilo, pero está bueno también, José, tener un momento, ¿no? Como de relax, digo, como para pensar, ver en qué ideas se puede trabajar, porque eso de escribir y esto de narrar va de la mano contigo y es tu esencia y no va a desaparecer, ¿no? Y seguirás trabajando en ello. No, seguro, seguro. En algún momento voy a seguir con esto que tengo empezado, te voy a Claro. decir. Y ahora que Pero estamos volviendo a poco a la tengo, normalidad, tal vez te van a volver a convocar de algunas instituciones educativas como para que vayas a narrar parte de tus obras. no, me siguen convocando. Lo que Claro. pasa es que mi problema de salud no me permite. Ujú. eh, Bueno, pueden hacerlo. no, sí, y yo no me animo a salir porque tengo algunos problemas que me expongo mucho cuando la última invitación fue en Las Breñas, donde se hizo un café literario, una biblioteca que se reabrió, que era de la cooperativa, donde Ujú. convocaron a la gente para que escuchen mis historias. Sí, Pero no me sentí bien, así que me disculpé y no fui. No creo que vaya a visitar escuela por lo menos por este año. claro. Se verá más adelante, ¿no? Habrá tiempo como para saber cómo te Sí, sentís, cómo estás sí, vos y bueno, a partir de eso verás qué decisión tomás. sí, seguramente. Yo si me siento físicamente bien no tengo problema porque además me apasiona lo que hago, no lo hago por obligación, Ujú. sino porque me gusta y me gusta la recepción que tengo de mis auditorios, Sí, cómo
consigo engancharlos, debe decir de alguna manera, en sentido figurado, ¿no? Sí, Que sí, se sí. interesan por la historia y bueno, que me Ujú. permitan explayarme todo lo que yo quiero. Bueno, y hablando de esto, bien lo dejaste un poco claro vos en la nota, José, el alma de docente, ¿no? Porque más allá de escribir y más allá de narrar y contar estos mitos y leyendas, también hay un mensaje, hay una enseñanza detrás, o al menos eso es lo que se busca. Seguro, seguro, es así, es así. O sea, ninguno es un relato llano Ujú. que de las creencias que yo recopilé mías cuando era docente rural. Además, he leído a autores famosos Sí, para ver, y hay mucha coincidencia en la descripción de los personajes. Este, y bueno, eso me permitió enriquecer mi acervo, te voy a decir, para contar. claro. Y seguramente también, José, tendrás contacto con otros escritores, digo, con personas que has ido conociendo a lo largo de la vida y que te permitió a partir de esto, bueno, traspasar la frontera, vos lo dijiste, estuviste incluso en Colombia, seguís manteniendo contacto con ellos, seguís charlando cada tanto. Sí, sí, seguimos en contacto con todos los lugares que visité, seguimos en contacto siempre. Ujú. Este, qué sé yo, en Misiones recorrí muchas localidades Claro, y con ellos sigo manteniendo vía chat, ¿no es cierto? sí, 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 sí. Contacto. Ujú. Lo que pasa es que ellos también están impedidos por esta desgracia que nos pasó de la pandemia, no Exacto. organizan más eventos. Ujú. Y sí, por ahora Disculpa. es casi complicado el tema, aunque de a poco estamos saliendo, José, y de a poco, al menos como se dice habitualmente, eh, hay perspectiva que tal vez el próximo año Sí, estemos en sí, la sí, vieja sí, sí. normalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que Oberá volvió a ser porque es la capital de los inmigrantes, Oberá. Ujú. Y en el marco de esos festejos se hace una feria del libro, Sí, donde fui llevando yo mis libros y contando mis historias. Ahora me parece que este año se volvió a hacer. Era sí. muy interesante, porque había mucha respuesta del público, ¿no? Verá, lo Ujú. mismo que en Apóstoles. En Apóstoles era una cosa extraordinaria cómo respondía la gente, los colegios. Viste que Apóstoles, a mí que me gusta escarbar un poco en la historia regional, Eh, eh, he visto lugares donde combatió, por ejemplo, el comandante Andresito, claro, o cosas así que acá no hay información sobre Andrés Guacularí. sí. No hay, no sé por qué, la historia oficial no lo cuenta. Y Ujú. es un héroe misionero. Sí, 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 sí. Eh, Tiene unas estatuas en Posada, hay una estatua como de 8 o 10 metros, eh, Ujú. hecho por un artista en metales. Y Así mismo. después en Apóstoles, la Sí. batalla de Apóstoles, que fue una de las batallas que puso freno a las incursiones de los brasileros, Ujú. que venían y capturaban aborígenes, que los llevaban para trabajar en los algodonales, en las plantaciones de caña de azúcar, porque eran relativamente más mansos. Ujú. La religión los había amenguado su impulso, entonces era más fácil de arrearlos, digamos, hasta que se armó la gran batalla que los derrotaron, de la cual participó el cacique Andresito, Ujú. y bueno, se terminó esa incursión de los mamelucos brasileros. Sí, como vos decís, Misiones tiene esta impronta cultural, ¿no? Con las ferias del libro, además, bueno, de otras particularidades, pero eh, es como que hace bastante tiempo lo vienen cultivando y va dando su fruto años tras años, y vos bien lo dijiste, bueno, un poco quedó pospuesto por el tema de la pandemia y que ahora se va retomando de a poco. Y siempre es un lugar gratificante como para recopilar información, para encontrarse con escritores por allí que a veces uno no los conoce demasiado, pero que tienen obras espectaculares de todo tipo y son lugares precisamente dignos, digamos, de visitar, ¿no?
Sí, sí, en Monte Carlo fue creo que el último festival al que fui en Misiones. Ujú. Este, sí, y me quedaron buenos amigos, por supuesto, con los cuales mantengo contacto. Claro, Y la mayoría de los escritores que yo conozco escriben poesía. sí, Y yo no escribo poesía porque no conozco el tema como para lanzarme a publicarla así fuera de las reglas de la poesía y esas cosas. Aparte, la inspiración en la poesía es diferente. claro, sí, sí, sí. Pero de todas maneras aceptan mi trabajo Ujú. con mucho gusto, Sí, así que cuando organicen algo y están en condiciones, me invitan, porque yo, te imaginas, mi condición de maestro jubilado, este, no puedo asumir determinados gastos. Entonces, me dan el alojamiento y la comida, yo me tengo que hacer cargo del transporte nada más. sí. Hasta ahora funcionó así, Ujú. pero aparte no siempre tienen recursos como para encarar así, ¿no? Sí, 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 por supuesto, sí, estamos en un momento complejo, José, y se entiende también que por allí va este tema, ¿no? Pero bueno, de a poco seguramente se irá acomodando y veremos cómo sale todo. ¿Cómo te estás llevando en esta etapa con la tecnología, José, que nos ha invadido, digamos, casi abruptamente, ¿no? Ya venía entre nosotros, pero con la pandemia se potenció. Y sí, yo, por ejemplo, en Internet incluso tengo algunas publicaciones en YouTube, Ah, mira vos. algunos videos, Ajá, algunos, algunos videos míos, ponés simplemente mi nombre y te van a aparecer las opciones. Debe haber 4 o 5 videos de charlas que hice sí. en YouTube. Y además, bueno, el WhatsApp ahora y el Messenger son herramientas de comunicación muy eficaces y muy usadas, así que yo Ujú. también uso esos recursos. Claro, no, está bueno, ¿sí? Te lo preguntaba, José, porque viste que a veces es difícil, digo, cuando te aparecen tantas cosas de golpe, tenés que ir incorporando y viendo de a poco y tener la paciencia suficiente también como para entender el funcionamiento que tiene y cómo lo podés potenciar. Bueno, eso lleva un tiempo también. Claro, y pasa una cosa con Internet, como eso no tienen control, Ujú. no digo de calidad, control publican a veces cualquier barbaridad, o sea, lo que vos leas en Internet Sí, tenés que tomarlo con pinzas y limpiar claro. un poco el tema. Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, varias veces no me enfrenté, pero tuve que un intercambio, Ujú. porque muchos de los que escriben en Internet confunden el 1 de agosto como la caña con ruda con la Pachamama, y son dos cosas diferentes. Claro. La caña con ruda es una especie de medicamento casero y la Pachamama es una actitud religiosa Sí, 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 sí. hacia la Madre Tierra. Claro, no son sinónimos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, nada que ver. Mm. Pero como vos lo decís, a veces se confunde, ¿no? Bueno, o hay una sobreinformación que relacionan cualquier cosa y sí, necesitas un filtro por allí como para ir despejando todo tipo de dudas. Bueno, esto te permite también a vos, que has trabajado muchísimo tiempo en la docencia y que nunca vas a dejar de ser docente más allá de que sos jubilado, José. Sí, yo de la información que pueda obtener de Internet la aprovecho. Claro. Sobre todo los dibujos, porque hace no sé cuántos años, pero ya 3, 4 años atrás, Ujú. vino una productora de Los Ángeles, Estados Unidos. Sí. Hicimos una especie de documental sobre el Lobizón Ujú. y qué otra cosa era, y la Salamanca, me parece que era, que todavía podés encontrar videos cortos, porque ellos todo el trabajo que hicieron lo, lo editaron en varios capítulos, porque después eso lo venden a la televisión estadounidense o qué sé yo, Sí. europea. Ujú. Eh, Todavía podés encontrar algo en la página de los hermanos Brother Corporation, se llama la agencia de Los Ángeles que vino, Ujú. por supuesto traductora mediante, ¿no? Si no, yo Claro. de inglés no sé nada.
y era una manera de, lo que yo no sé si la traductora transmitía lo que yo quería decir cabalmente o le decía cualquier cosa. Claro, Pero eso va a quedar en en la el, duda. claro, no, pero en el documental tengo así una aparición corta Sí. como informante, y además con el amigo Carlos Canto también hemos hecho cosas interesantes. Mirá, Carlos Canto, ¿no? Todo un personaje, Carlos Canto, con su trayectoria, bueno, haciendo lo suyo también en el ámbito teatral y muy, muy reconocido también, no solo aquí en la Sí, provincia, ¿no? sí, totalmente. Carlos Canto es un amigo que me acompañó muchas veces, Ujú, que él podía por sus ocupaciones. claro, Yo narraba y él interpretaba los personajes, sí, este, y con muy buena aceptación. sí, sí, Eh, sí, sí. Cuando yo presenté el libro de los Velázquez, el Machagay, él Ajá, tuvo una actuación descollante ahí. Y una vez fuimos a Buenos Aires, convocado por el gobierno de la provincia, era la época de Roy Nicky, sí, que organizaron un evento cultural, armaron unas carpas en Palermo al lado del planetario, y bueno, ahí todas las expresiones artísticas y literarias del Chaco los llevaban. Cuando fuimos nosotros, y me tocó el turno a mí, arreglamos con Carlos. Le digo, bueno, yo voy a narrar algo del Lobizón y vos interrumpime con alguna de tus actuaciones. Ya, fue tan convincente lo que hizo Carlos Canto que la policía vino a sacarlo pensando que me estaba interrumpiendo, ¿viste? Y era una cosa de... Estábamos de acuerdo. claro, y era solo una puesta en escena, ¿no? Exactamente, así fue. Bueno, pero la verdad, José, que debes tener miles de anécdotas e historias Uh, como para contar un poco ahí en tu autobiografía que dijiste que estás en ese proyecto, ¿no? sí. En ese proyecto que está empezado y tengo que pulir algunas cosas y terminarlo también, continuar, porque es larga la historia. Claro. Desde aquellos tiempos de carencias en el campo donde me crié, Ujú, hasta llegar a la ciudad donde, bueno, uno tiene otra forma de vida. claro. Y que a veces también, José, mirando, digo, las páginas, dando vueltas de las hojas hacia atrás, te encontrás con esa historia que es propia, que es personal, que tuvo sus cosas por allí positivas y otras no tantas, pero que te pusieron en el lugar que hoy estás. Y a veces para uno mismo cuesta poder narrarlas y contarlas, e imagínate para aquel que no la vivió, ¿no? Entenderla también desde Claro. la actualidad, cómo se vivía hace un par de años nada más. Sí, totalmente así es. Pero bueno, para mí es un triunfo. Yo digo, no soy ni célebre ni famoso, pero en los ámbitos escolares Sí, sí soy reconocido. Y bueno, para mí de alguna manera eso es un triunfo. claro, por supuesto. Y así es. Además, José, el triunfo no solo pasa por lo personal, sino también la influencia que has tenido en tantos chicos, a lo largo de estos años que has narrado, que has contado, y a todos aquellos que han leído tus obras, ¿no? Como bien dijiste, todas han tenido éxito, todas fueron vendidas. Así que eso también habla de que hay un público que consume tu trabajo. Sí. Todavía hay gente que encuentro en la calle. Mm, Yo soy maestro, o sea, me jubilé como director, sí, pero yo soy maestro normal de la época de con quinto año te recibías, sí. y todavía hay gente en la calle que me dice buen día, profesor. Yo no soy profesor, no me voy a poner a explicarle, ¿viste? Ya está, Claro. bueno. Lo tomás así como un halago y bueno, ese es el agradecimiento y el reconocimiento también, José, ¿no? Sí, de alguna manera sí. Bueno, José, no te robo más tiempo, ¿sí? Has sido muy amable con nosotros, te agradezco muchísimo por estos minutos, simplemente desearte lo mejor y bueno, en cualquier momento por allí te vamos a molestar de nuevo como para que nos narre algunos mitos y leyendas, ¿te parece? Sí, con mucho gusto. Bueno, gracias de todas maneras por... ¿Cómo conseguiste mi teléfono? Esa es mi incógnita. Me lo pasó, sí, alguien dedicado a la música, a la danza, que te conoce y bueno,
así fue como te contacté. ¿Sí? Siempre voy pidiendo números a gente conocida, amigos, a otros que no conozco tanto, pero que bueno, tenemos una relación por esto de charlar y dialogar. Y siempre trato en el programa de darle un espacio, ¿sí? A todos, el que se dedica al ámbito cultural, a los artistas, a los escritores, de lo que fuese, ¿no? Para que Claro, puedan contribuir. porque yo, ¿sabés por dónde imaginaba que venía? Cuando yo trabajé en la Subsecretaría de Cultura, Subsecretaría de Sí, Cultura, que ahora es Instituto de Cultura, claro. conocí a un muchacho de Tres Letras, Ariel Peña, que debe ser conocido porque creo que Sí, se sí, dedica a sí. la política. Sí, sí, lo conocemos. Bueno, con Ariel Peña hicimos muy buena amistad, te voy a decir. No, no profesamos la misma idea política, pero somos amigos. Claro, que eso es lo importante. Sí, Así. sí, sí. No, 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 pero no te preocupes, José. Así que ya te agradezco por estos momentos y bueno, seguiremos charlando. Ha sido muy amena la charla. Espero que te hayas sentido cómodo, que eso es lo importante. Y la verdad, un gustazo. Bueno, muchas gracias nuevamente por la convocatoria. Espero que les sirva a tu programa todas las cosas que te conté. Y bueno, hasta cualquier momento. Vos me llamás y yo si puedo lo hacemos y si no lo coordinamos. Dale, dale, José. Sí, que tengas un buen día y será hasta cualquier momento. ¿Sí? Desde ya, muchas gracias. Listo. Un abrazo, hasta siempre. Dale, hasta luego. Bueno, seguimos en la mañana.